Nadie se puede escapar de eso, de la consecuencia de lo que tú hiciste, desde tus pensamientos, desde tus emociones, desde tus acciones, desde tu palabra, porque la palabra tiene poder. O sea, ¿qué estás construyendo, creando con tus propias palabras? Pues desgraciadamente, como no conocemos estas leyes, muchas veces vivimos en efecto. Si las conociéramos, estaríamos más conscientes de cada acción, cada pensamiento, cada palabra que salga de mi boca va a tener un efecto. Entonces, ir siendo causa de esos efectos que sí queremos experimentar. Y lo de afuera nada más es un espejo de aquello que yo estoy creando. llevamos ya 5 leyes, esta es la sexta. La sexta es causa y efecto. Toda causa tiene su efecto, todo efecto tiene su causa. Así es, y dentro de esta ley se dice que la suerte pues no existe, porque al final de cuentas no es suerte, es el hecho de esta ley. Lo que siembras es lo que vas a cosechar. Si tú quieres un árbol de manzana, no vas a sembrar una semillita de durazno. O sea, obviamente tienes que sembrar una manzana, una semilla de manzana para cosechar ese árbol de manzana. Y eso mismo pasa en nuestra vida. Nosotros somos los creadores. Aquello que sembramos, aquello que construimos, es lo que vamos a cosechar. No hay más. Exacto, y estamos a veces inconscientemente poniendo semillas que no queremos, pero en realidad lo que sea que estemos haciendo, como lo dijimos antes con los pensamientos también, está sembrando semillas que son las causas de los efectos y las realidades que vamos a estar viviendo. Así es, y todo lo que hagamos tendrá sus consecuencias, ya sea positivas o negativas. Nadie se puede escapar de eso, de la consecuencia de lo que tú hiciste, desde tus pensamientos, desde tus emociones, desde tus acciones, desde tu palabra, porque la palabra tiene poder. O sea, ¿qué estás construyendo, creando con tus propias palabras? La palabra es vibración también, está creando todo el tiempo. Y a veces no somos nada conscientes de las palabras que usamos o el significado y la fuerza que esa palabra vibración puede significar. Y simplemente la decimos porque, me ha tocado escucharlo, como que dices una tontería y luego dices, pues no me refería exactamente a lo literal que significa la palabra, pero ya la estás usando. Y eso está creando, eso es una causa de un efecto que va a suceder o sucede de alguna manera en tu vida. Sí, claro, y a veces cuando hablamos así sin pensarlo, sin tener esa conciencia, ¿cuántas cosas, problemas no nos generamos nosotros mismos y no nos tenemos que después enfrentar? Claro. ¿Y crees que vivimos la mayoría del tiempo como efecto, como causa de nuestras circunstancias? Pues desgraciadamente, como no conocemos estas leyes, muchas veces vivimos en efecto. O sea, si las conociéramos, estaríamos más conscientes de cada acción, cada pensamiento, cada palabra que salga de mi boca va a tener un efecto. Entonces, ¿qué voy a decir? Palabras de amor, palabras de armonía, palabras de empoderamiento. Claro. O qué es lo que quiero, o sea, porque ese es el efecto que yo quiero crear en mi vida. Independientemente de lo que te haya tocado vivir o de lo que te hayan dicho, es tu oportunidad. ¿Cómo vas a reaccionar? ¿Cómo te sientes? ¿Qué pensamientos vas a seguir creando? Porque eso es lo que va a ir creando o causando creando un efecto en tu realidad. Porque muchas veces vamos por ahí, algo sucede y creemos que es natural tener que reaccionar de esa manera y a lo mejor no somos conscientes de esa reacción o cuánto tiempo dura esa reacción. Pero cada pensamiento y cada palabra, cada emoción que vamos teniendo es causa del efecto que vamos a experimentar. Y lo padre de la vida, de esta escuela que es la vida, es que en cada segundo tenemos el poder de la elección. Siempre y cuando seamos conscientes de... Siempre y cuando, obviamente, siempre y cuando no vivamos en modo zombie, nada más automático. Reaccionando, sino cada vez siendo un poquito más conscientes de aquello que hago, de aquello que digo, de aquello que siento, de aquello que pienso y cómo eso puede impactar al de enfrente, porque al final de cuentas todo eso que yo voy a dar, todo eso va a regresar a mí. Entonces, qué mejor que dar lo mejor de mí para el mundo, para que el mundo también me dé lo mejor de él sí mismo para mí. Exacto, ir creando, ir siendo causa de esos efectos que sí queremos experimentar y vivimos, como dijiste tú, la mayoría del tiempo reactivos. Y reactivos es siendo el efecto y reactivos es siendo víctima
de lo que nos pasa. Y vivir en causa, tomando esta ley a nuestro favor, tomando esta ley y es responsabilidad, es ser responsable de, ok, yo en cada momento lo estoy creando, en cada momento estoy siendo causa de lo que voy a experimentar, entonces dejo de ser víctima y empiezo a ser creador, lo cual muchas veces no es tan sencillo. No es fácil, porque a veces es más fácil quejarnos, a veces es más fácil echar la culpa al de al lado, vivir en ese modo de inferioridad, o sea, a tomarle el poder y la responsabilidad y tomar conciencia de que yo soy el creador, o sea, de que no es afuera, sino soy yo. O sea, como decíamos, lo de afuera nada más es un espejo de aquello que yo estoy creando. Exacto, y todo eso que vemos que está ahí afuera, relacionado también con las leyes anteriores, está adentro. Y hay algo que a lo mejor eso que estoy viendo afuera me quiere decir, y dejar de ser víctima, tomar responsabilidad, introspeccionar y decir, ¿qué es eso? Y encontrarlo para poder trabajarlo. Así es, y todos tenemos ese poder dentro. No hay persona que no pueda elegir hacerlo de manera diferente. Es simplemente tomar la conciencia y realmente querer, o sea, tener esa energía, esa fuerza para cambiar. ¿Qué podemos hacer activamente todos los días para ser más causa de nuestra vida en vez de ir ahí como efecto y dejar de ser víctima de ser más los creadores? Pues obviamente cuidar nuestros pensamientos, cuidar nuestras emociones, cuidar nuestras palabras, cuidar nuestras acciones. Muchas veces no lo llegamos a decir, pero lo tenemos en la cabeza y somos una sociedad que critica mucho, que hace muchos juicios, que siempre estamos poniendo todo en el bien, en el mal. Y la verdad es que muchas veces no sabemos qué está viviendo la otra persona y nosotros creemos tener y saber la verdad de la situación. Que como dijimos es relativo al final del día también. Claro, entonces es tomar conciencia de eso, porque aunque no lo digas, aunque no ofendas al de enfrente, pero si lo piensas y lo criticas y lo juzgas, es esa energía que estás emitiendo. Al final de cuentas, aunque no llegues a hacerlo, a decirlo, o que no llegues a tomar una acción en base a eso, pero tus pensamientos también son energía y tus pensamientos, como dijimos, también crean. Entonces hay que tener ahí mucho cuidado. Obviamente, o sea, estamos en un proceso de crecimiento, no todo el tiempo vamos a podernos dar cuenta, pero mientras poco a poco más vayamos tomando conciencia y más nos vayamos dando cuenta y más vayamos haciendo esos cambios, obviamente pues vamos a ir aprendiendo y convirtiéndonos en mejores seres humanos. Totalmente, y es muy parecido como con la meditación, este tipo de ejercicio, estar consciente de tus pensamientos, etcétera. Es algo que toma tiempo, no vas al gimnasio un día para salir y ver si ya estás todo fit y tu cuerpo se ve completamente distinto. Es un trabajo de todos los días y poco a poco empezar a tomar un control distinto de tu vida. Así es, como decíamos en la ley anterior, es un proceso, todo lleva un proceso. Y en la meditación no es que de repente ya un día me voy a sentar en postura de yogi y voy a poner la mente en blanco, porque eso no existe, la mente en blanco no existe. Es como si dijéramos, vamos a parar de detener el bombeo del corazón o voy a detener mi respiración. O sea, no podemos poner la mente en blanco porque la mente está hecha de pensamientos. Lo que sí podemos es ir decidiendo a dónde voy a enfocar esos pensamientos. O sea, poco a poco, si los voy a enfocar, si va a ser una meditación en la que me voy a enfocar en mi respiración, es llevar mis pensamientos a esa respiración, a esa inhalación, a esa exhalación. Se me van a venir 30,000 pensamientos de lo que tengo que hacer, de lo que hice ayer, de que el pendiente, que le tengo que hablar, no sé qué, 30,000 cosas, y me voy a ir. Pero el chiste es tomar conciencia y es irme dando cuenta poco a poco y la mente no dejarme ir a donde me lleve la mente, sino yo decir, regreso a mi respiración. Así 30,000 veces. Me voy a volver a ir y regreso, me voy a ir y regreso. Y esa práctica en la meditación nos va ayudando en el día a día de nuestra vida diaria, cacharnos en el día que estamos pensando y cuando nos podemos dar cuenta podemos regresar al presente o ver si estoy en un pensamiento que no me está construyendo, que no me está aportando, que no está elevando mi frecuencia vibratoria, pues transformarlo, cambiarlo por algo más positivo. Claro, es un ejercicio que nos ayuda para el día a día y no para usarlo simplemente cuando las cosas no están mal o cuando me pasó algo que no funciona, simplemente llevar el ejercicio para poder aplicarlo en el día a día de manera que eso sea automático en vez de lo otro que es automático normalmente los otros tipos de pensamientos, darte cuenta automáticamente cuando caes en un rol o en un patrón o un hábito de pensamiento o
en las causas de algo que no quieres, darte cuenta para poder regresar. Sí, en las situaciones que vayamos viviendo, el tomar conciencia en cómo reaccionamos, o sea, también en no gancharnos, en no sobre reaccionar en el momento, dejarnos llevar por esa emoción que nos invade, sino es como detenernos, o sea, darnos cuenta y después ya elegir si reacciono de esta manera o de esta otra. Claro, creo con que conciencia o con inconsciencia, o sea, en el amor o en el odio, o sea, es poco a poco. creo que como las demás leyes son oportunidades o son leyes que el universo nos proporciona como una herramienta muy importante, y en este caso, qué empoderador es poder crear efectos en nuestra vida, poder crear efectos en nuestra realidad. La diferencia es si estamos conscientes de qué efecto estamos creando, y empezar a ser creadores de nuestra vida en vez de ser víctimas y utilizar o sacar el mayor provecho de esta ley en vez de ser utilizados por la ley. Sí, o sea, no dejar nuestra vida al azar o a la suerte. A la suerte. No, nosotros podemos construir la vida que nosotros queremos, o sea, nosotros vamos creándola. Todo el tiempo, conscientes o inconscientemente. Así es, entonces ese es un gran poder que tenemos todos y que debemos de saber aprovecharlo, y gracias a estas leyes que existen, pues lo podemos conocer y podemos trabajar a la par y no en contra. Claro, y nos van a ayudar en todos los sentidos si los aprendemos y empezamos a enfocarlas en ese sentido. Así es. Esa es la causa y efecto. Nos vemos en la que sigue con la séptima ley del género. La ley de la generación. Generación. Gracias.